cómo recuperar a tu ex sin rogar y de manera rápida. Hola amigos y amigas, yo soy Patrice Laforgue, su asesor en relaciones amorosas. Si hay algo que tienes que recordar de la reconquista amorosa, son los dos temas que voy a compartir contigo en este video. Y te invito a mirar este video hasta el final porque además voy a compartir una adaptación, una actualización respecto a estos dos temas que va a poder potencializar tu reconquista amorosa. Los dos temas son los siguientes: el arte de ignorar a tu ex y la transformación. Son dos temas fundamentales. Antes de empezar este video, te invito a suscribirte a mi canal y a dar clic sobre la campanita para quedarte informado e informada de todas las novedades respecto a este tema. Te invito también a comentar, a dar un me gusta, si te parece este video pertinente. Entonces, ese es importante. El arte de ignorar a tu ex y la transformación. Y yo sé que una reconquista amorosa no es un ejercicio fácil. Puedes avanzar 5 pasos, retroceder 2. Avanzar 8 pasos, retroceder 3. Hay esperanza, desilusión. Es el camino normal, yo diría, de una reconquista amorosa. Al respecto, quiero leerte algo muy cortico de una persona que ha ayudado y que me envió un testimonio para demostrar que en definitivo lo que estás viviendo es lo que están viviendo todas las personas en un proceso de reconquista amorosa. Hola Patrice, te cuento que volví con mi esposo y al recordar lo que me decías respecto al hecho de no rogar, entendí un montón de cosas. Claro que no fue un camino sin espina. Él se acercaba y se alejaba, pero yo sabía que rogar no servía de nada. Rogar no sirve de nada y vamos a verlo en este video. Si este testimonio puede ayudar a los demás, etc. O sea que realmente lo importante es entender los dos temas que vamos a ver ahora mismo. El primer tema es la indiferencia, el arte de ignorar a tu ex. No es porque vas a ignorar a tu ex que tu ex se va a alejar, ¿no? Al contrario, tu ex además puede tomar un poco de distancia, pero adentro, en su cerebro, en su mente va a pasar un montón de cosas. El ser humano no está hecho para no recibir atención. A lo largo de toda nuestra vida pedimos atención con los papás, con los amiguitos de la escuela, con el maestro, con los compañeros de la universidad, con los compañeros de trabajo, con la pareja. Siempre pedimos atención, porque no recibir atención es como no existir, es como sentirse inútil, es como borrarse. Y eso el ser humano no lo acepta. Y tengo una buena noticia. Tu ex es un ser humano, no es un robot, como uno puede pensarlo a veces, porque un ex puede mostrarse orgulloso, orgullosa, firme, indiferente. Entonces, eso es importante, ausentarte, ofrecer a tu ex tu ausencia, tu silencio, va a despertar en él o en ella realmente una curiosidad, una sorpresa, una incertidumbre. ¿Qué le está pasando a mi ex? ¿Qué le está pasando a mi ex? Y si rogaste antes, al principio, después de la ruptura, no es grave. Ausencia, indiferencia controlada, como se llama a veces. Tu ex no va a sentir nada durante los primeros días, pero después de 15 días, 3 semanas, el proceso de curiosidad va a crecer en la mente de tu ex. ¿Qué está haciendo mi ex? Y más que mi ex, ¿qué está haciendo una parte de mi vida?
porque eres parte de la vida de tu ex y tu ex va a querer saber lo que estás haciendo. Es por eso que muchas veces una persona que tomó la decisión de separarse va a preguntar a su ex: hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te está yendo? Además, el silencio y la ausencia van a permitir bajar el nivel de tensión, el nivel emocional. Y va a surgir un elemento muy potente en la reconquista amorosa: la nostalgia del pasado. Los buenos momentos que vivieron juntos. Y tu ex se va a recordar de eso. Si hay silencio, si hay ausencia. Y eso es el método más pertinente para justamente generar una atracción, una curiosidad, una sorpresa. Pero mi ex quería volver hace un mes y ahora no. ¿Qué pasa? Hace 3 semanas que no tengo noticia de él o de ella. ¿Qué le está pasando? Aunque puede parecer contraintuitivo, y lo reconozco, pero es muy potente, es muy potente. Se llama contacto cero, se llama indiferencia controlada, se llama micro toma de distancia, según tu caso, porque hay que adaptarlo a veces, y eso se puede hacer en el marco de una asesoría personalizada, pero es importante marcar esta indiferencia controlada, no es una indiferencia fría, no es una indiferencia con falta de respeto, no, es una indiferencia controlada. Y tu ex va a tener esta sensación y de pronto él o ella se va a sorprender de sentir eso. Se va a sorprender, pero no, tomé la decisión, pero yo siento algo para mí, me gustaría saber lo que él o ella está haciendo. Eso es pertinente, te invito a considerar eso. El segundo elemento que quiero compartir contigo para recuperar a tu ex sin rogar y de manera rápida es realmente empezar una dinámica de transformación personal. Es decir, identificar los comportamientos que fueron fuente de tensión en la pareja y ver cómo puedes modificarlos. Porque acuérdate de una cosa muy importante. El pasado para tu ex no le da miedo. Peor que eso, para tu ex es una fobia. O sea, un miedo exagerado, un miedo desproporcionado. Tu ex, cada vez que va a ver una señal del pasado, se va a recordar de todo el pasado, no únicamente de esta señal, no, pero de todo el pasado. Entonces hay que hacer este trabajo, claro, primero para ti, de manera sincera, transparente, duradera. Pero hay que hacer este trabajo para realmente borrar la definición que tu ex tiene de ti. Ese es tu trabajo, realmente. Y si no hay este trabajo, entonces la reconquista amorosa puede demorarse, porque tu ex va a necesitar tiempo para imaginarse la nueva persona que podrías ser. Tu ex tiene imaginación, pero necesita que lo o la ayudes. Entonces, ayúdate a ti mismo con tu transformación, con tu evolución, y ayuda a tu ex a definirte de otra manera. Es el principio de los famosos, de los cantantes, de los actores. ¿Por qué generan atracción? ¿Por qué generan atracción? Porque generan frustración. Entregan lo mejor de ellos mismos en el escenario, en una película. Y después no van a pedir nada a las personas. No van a correr detrás de cada persona diciéndole: compra mi película, compra mi disco. No, eres libre, pero mira lo que te está perdiendo. Esta sensación es muy fuerte, la frustración. Si tu ex no sienta frustración de no tenerte, de no tener esta transformación, y para sentir la frustración tu ex debe sentir que no te tienes, o sea que la ausencia, la indiferencia controlada. Eso es pertinente. Esos dos elementos en una reconquista amorosa son explosivos. O sea que realmente generan mucha atracción. Entonces, el tip
que quiero agregar y que va a potencializar tu transformación, que va a demostrar a tu ex lo que él o ella se está perdiendo. Es usar cualquier canal para entregar el mensaje de tu transformación. Los suegros, las redes sociales, los amigos en común, los conocidos en común. Si alcanzas a través de las personas o tus redes sociales a enviar mensaje de tu transformación, pero claro, con moderación, eso es pertinente porque tu ex realmente se va a dar cuenta que, en definitivo, estás más feliz sin él o ella que con él o con ella. Y eso le duele, eso genera la frustración. Mira mi vida, mira lo que yo hago. Y para mí primero, claro, pero mira lo que estoy haciendo, mira mi vida exitosa, mira mi vida atractiva, mira lo que te está perdiendo. Y yo no hablo de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Puede ser un proyecto profesional, puede ser un viaje, puede ser cualquier tipo de novedades que hablan a favor de tus transformaciones. O sea que ese es realmente pertinente. Es como tener el sabor en la boca sin alcanzar a tocar el plato. Es precisamente eso. Generar frustración. Si no hay frustración, no hay reconquista amorosa. Y entonces, lo estás deduciendo. Me imagino, rogar no genera atracción, no genera frustración, porque tu ex ya te tiene, ya estás aquí. Al contrario, yo sé que da miedo, yo lo sé, no soy loco, pero yo sé que da mucho resultado, como esta persona que me dejó este testimonio. O sea que realmente la ausencia, el silencio, la distancia y tu transformación y compartir tu transformación a través de los terceros y de las redes sociales, eso es muy pertinente. Tu ex tarde o temprano va a querer entrar en contacto contigo. Tarde o temprano. Cuéntame tu caso justo debajo de este video. Será un placer para mí intentar ayudarte. Te invito también a suscribirte a mi canal y como siempre, nos vemos muy pronto. Chao.